Hola, ¿cómo estás? Soy Alberto Montalvo. En esta ocasión me gustaría compartir contigo o con ustedes, quien esté detrás de la cámara, una palabra que yo espero realmente sea de edificación para sus vidas y que traiga luz, que abra sus ojos espirituales y que alumbre su alma, su corazón. Muchas veces hablamos de la arrogancia, del orgullo, de la altivez de espíritu, lo cual la Biblia menciona y lo cual es muy importante entender. Y Dios dice en su palabra que Él al humilde inclina su oído, pero al altivo ni siquiera lo escucha. No dice que no lo escucha, dice que lo mira de lejos. Y estando lejos, pues no puedes escuchar. Entonces, es muy importante renunciar a la altivez de espíritu para poder realmente servir y recibir al Espíritu de Dios y su dirección. Ser usado por Él. Porque o domina mi orgullo, mi altivez de espíritu, o domina el Espíritu de Dios, que es un espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso es que muchas veces la gente dice, ¿para qué voy a la iglesia? Son hipócritas, pasa lo mismo que allá afuera, mejor estoy allá afuera. Es que realmente el trigo y la cizaña crecen juntos. Tanto hay trigo y cizaña dentro de la iglesia como fuera de. Aquí lo importante es que estemos donde estemos, dentro o fuera, sigamos siendo luz, sigamos siendo esos discípulos del Señor Jesús, que compartimos su palabra con amor, con fe, con humildad. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 12, verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si seguimos leyendo ese capítulo, vamos a ver cómo tenemos que pensar de nosotros, pero también de los demás, de nuestro prójimo, y considerar que aunque somos individuos y podemos ser diferentes, también somos semejantes, es decir, tenemos semejanzas, tenemos parecido. La gente muchas veces malinterpreta cuando hablamos de la arrogancia, del orgullo. Pensamos en una persona que se viste bien, tal vez con una corbata, o que muchas veces que tiene dinero, que tiene cierta educación, y pensamos que los pobres son humildes y que los ricos son arrogantes, pero no siempre es así. Hay gente que se le requiere vestirse de saco, de corbata por su trabajo, por su profesión, por lo que sea, o porque a lo mejor alguien como a mí me regaló un traje, una corbata, y digo, está bonito, lo voy a guardar para cuando vaya a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Al templo, a la reunión de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros. Entonces, en este capítulo el apóstol Pablo dice que somos miembros unos de los otros, es decir, un solo cuerpo en Cristo, es la verdadera iglesia. Cuando yo tengo más alto concepto de mí del que debo de tener, no quiere decir que yo digo, o que los demás dicen, que yo soy más creído, que me siento como que arriba de los demás por lo que sé, por lo que tengo. No, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con lo que yo digo de los demás, con lo que yo hago con los demás. Si yo pisoteo a los demás, porque muchas veces alguien puede ser muy sencillo, muy ignorante, muy simple, muy pobre y pensar que es humilde. Y no es así. Y esa misma persona va y critica y ve a alguien que se está superando, subiendo, avanzando y dice, ese se quiere mucho, sí, muy acá, muy fresa, muy eso. Y van y lo critican, lo difaman, si pueden le roban, lo golpean, lo insultan, casi casi le escupen en la cara con su actitud. Y eso no es así. La humildad tiene que ver con tener los pies en la tierra, no creerme ni sentirme más de lo que soy y menos de lo que soy. Como hijos de Dios valemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es invaluable, pero Cristo dio su sangre en la cruz del Calvario, renunció a su vida, se sacrificó, se dio por amor a los demás. Entonces, sí, tenemos que tener una autoestima alta, pero no más alta que lo que debe de ser. ¿Cómo logramos eso? No pisoteando a los demás,
sino levantándolos. Y que si vemos que alguien está arriba, no lo vamos a arrastrar, lo vamos a apoyar para que siga avanzando, y alguien más también vendrá a apoyarnos, porque la gente se junta con sus semejantes cuando ve a alguien que es como uno. Claro, eso es fácil. Y criticamos a los que son diferentes. Y por eso estamos todos divididos. Por eso tenemos que tener un balance en las cosas. Saber que somos individuos, pero somos semejantes. Saber que somos diferentes y que por eso mismo yo no puedo hacer lo que el otro hace y el otro no puede hacer lo que yo. Todos nos necesitamos unos a otros. Y el único que habla así y que requiere y pide que seamos así es Cristo Jesús. Por eso Él es la cabeza, porque Él dio el primer paso para que se conformara la iglesia de Cristo, el cuerpo, el organismo viviente que es esta iglesia, somos nosotros. Él dio el primer paso, por eso Él es la cabeza. El Padre Celestial le exaltó a lo sumo, le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y todos que lo seguimos y le creemos y obedecemos en amor sus mandamientos y en compasión restauramos, rescatamos, ayudamos, esos somos parte de ese cuerpo. Y no vamos a integrar a otros porque tengamos exigencias y digamos, aquí en este cuerpo, en este templo, puro, ¿cómo digamos? ¿Cómo podemos decir? Pura mano, ¿no? O pura boca, gente que hable bien, gente que haga mucho trabajo. Hay gente que es un pie, son pies que van y predican aunque nadie los reconozca. Hay gente que no sabe hablar, que no sabe hacer cosas en cuanto a manualidades, no tiene destreza, pero a lo mejor es una persona que dice, mira, allá enseñan bien, allá aprendí esto y va y jala, entonces tiene como esa influencia para atraer gente. Todos tenemos una función, todos tenemos un propósito y eso tenemos que ver, no tenemos que compararnos con nadie. Tenemos que, más bien, acoplarnos y juntarnos y complementarnos. Ese es el verdadero cuerpo de Cristo, esa es la verdadera iglesia. En cada lugar las costumbres son diferentes, pero la palabra de Dios no tiene que ver con, no se limita pues a un país, a una cultura, sino Jesucristo se habría quedado en Israel y los judíos no lo habrían crucificado. Pero esto sucedió así porque el Padre ya lo había planeado así. Y además, muchos dicen, no, es que los judíos crucificaron, mataron a Dios, al Señor Jesús. Sí, pero fue Pilato el que dio la orden, porque en la ley judía no se podía crucificar a nadie. La cruz es un instrumento de tortura y de muerte romano. Entonces, todos somos culpables. Pero Dios se dio por amor. ¿Por qué vamos a decir que los demás son peor que yo? ¿Por qué vamos a creer que nosotros somos buenos? Bueno, solo uno, Dios. Santo, 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 solo uno, Dios. Perfecto, solo Dios. Cuando tenemos esa conciencia, ese conocimiento, ese entendimiento, entonces sí, somos humildes, entonces sí, tratamos a los demás como debemos de tratarlos, y entonces sí, sabemos quién somos nosotros en Dios, porque nos da nuestra identidad como hijos de Dios. Diga lo que diga el mundo. Sabemos quién somos en Él y lo reflejamos en la forma en la que tratamos a los demás. Que Dios te bendiga y espero en verdad que será útil lo que estoy diciendo, porque en verdad necesitamos, en un mundo que está dividido con guerras, con política, con culturas, con creencias, necesitamos el amor de Dios, su misericordia, pero sobre todo la sabiduría y la unidad, la cohesión, la fuerza que da el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga.